y los nuestros, con las madres solteras, tiene que ver con el papel de la mujer, por ejemplo, también de manera laboral y social los últimos 30 años, la manera de educar en México, cómo ha venido cambiando, y todo esto para las diferentes generaciones. De repente está como muy choteado esto de la generación Z y los millennials y no sé qué, pero la parte bonita es de que los cuentos, una misma historia, puede hacer que se identifiquen tres generaciones. Esa es la parte bonita, fíjate. Es que sí, te digo, cuando leí esto me llamó mucho la atención porque como bien dices, ahora se habla mucho de los millennials, ¿no? Y a veces muchos millennials hablamos sin saber que somos millennials. Es correcto. Sí, Y creemos que es esta generación idiota y decimos, y ya después cuando ves estas categorías de chin, sí nací en ese lapso. Solo. Sí, exactamente. Pero fíjate que sí, por ejemplo, desde mi punto de vista, el tema del millennial es de 1980 a 1995, no hasta el 2000. ¿Por qué? Porque me parece que hay como ciertos acontecimientos históricos, o por lo menos aquí en México, que marcaron la pauta entre esos 5 años, entre esa generación, entre los centennials o los zetas y los millennials. Por ejemplo, a los zetas en ningún momento les tocó ver la transición de los viejos y los nuevos pesos. ¿Estás de acuerdo? Los comerciales que sacaban ahí en el 94, 95, y cuando ibas a comprar algo a la carnicería y pagabas con uno de 1,000 y te regresaban 50 pesos de cambio y cosas así, pues a ellos nunca les tocó ni les va a tocar. Por ejemplo, si hablamos de figuras públicas, pues a nosotros decimos Jorge Campos y nos sentimos así como que, ay, pues el portero y los rombos y toda la cosa. Y ahorita lo identifican los chavos como el cuate que pues nada más anda hablando ahí borrada y media en las transmisiones de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Y tiene que ver con eso, con esa transición. Por ejemplo, los millennials son la generación que tienen esa transición tecnológica, no que nacen con la tecnología, sino que tienen esa transición tecnológica entre la parte del módem y la parte de los celulares y el wireless y todo ese rollo. Cosa que la generación Z, pues, ni jota idea de qué es el módem, ¿no? Por ejemplo, por ahí va más o menos ese tipo de diferencias. Es que sí, el otro día yo platicaba con mi hermano que le llevo años, 7 meses, realmente pues somos la misma generación, que cómo es posible que ahora veamos chavos de 16, 20 años que no sepan o no entiendan el contexto o el arraigo cultural de algunos personajes, ¿no? El otro día veía yo un video de un youtuber y le mencionan a Laura León. Y dice, ¿quién es Laura León? Y yo así de, por favor, todo el mundo conoce a Laura León. Y no, y otros en cuanto al nivel académico, que alguien le mencionó el currículum vitae y dice, ¿qué es eso? Ándale, y yo así de, o nunca has buscado trabajo, o no fuiste a la escuela porque pues es algo que se menciona, ¿no? Es correcto. Pero sí, y otra cosa que me ha llamado la atención, hay muchas personas de esta edad que no saben qué es un vinil. Ándale. O famoso meme que no saben la relación entre la pluma y un cassette. Y el cassette, por supuesto. Porque ni siquiera saben qué es el cassette. Es correcto. Sí, ahora dicen que es vintage, ¿no? Sí, y entonces ahí es cuando hay una ruptura entre los millennials, porque hay unos que sí sabemos, porque precisamente nos tocó todavía ver viniles, usar cassette, pasar al CD, sí, y ahora usamos USB, ¿no? Sí. Pero dentro de estos 22 cuentos, ¿qué cuestiones como estas se pueden ver reflejadas? Pues mira, desde el típico trabajo que te dejan ir al museo y ya sabes que como buen alumno le dices el domingo a las 12 a tu papá, no decir, oye, tenemos que ir al museo, y tengo que te va el trabajo mañana, y dices, ¡bota! Entonces, esas situaciones son diferentes. Por ejemplo, lo plasmo en el libro, como las nuevas generaciones, ahora todos de tomar foto, mandamos a imprimir, copy-paste y vámonos. Y a nosotros y a nuestros papás les tocó y nos tocó el tema de pues ir a anotarle con papelito y pluma y tomarle la foto y mandarla a revelar y todo este rollo. Entonces es como una etapa completamente diferente hablando de la misma circunstancia, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver, no sé, con los godines, ¿no? Que ahorita está tan de moda el tema de los godines, que los chilaquiles, los horarios, el café, todo ese rollo. Y eso, por ejemplo, lo plasmamos también a través de una historia que es como muy cotidiana, donde cualquier godines se puede identificar y decir, sí es cierto, así lo estamos viviendo, ¿no? Y entonces se siente parte del cuento y de los personajes. También tiene que ver, decíamos hace rato, con los perrijos, ¿no? Como muchas familias ya, o muchos jóvenes, prefieren tener ya una mascota que en vez de tener un hijo humano, le llaman ellos, ¿no?
Y entonces se llega al consentimiento hasta el concepto del llamado perrijo, ¿no? Que bueno, ya es cuestión de gustos y de gastos, ¿no? Pero más o menos eso es algo que nos está mostrando ahorita la sociedad y que yo lo único que trato es de plasmarlo. Digamos que también una parte bonita que tiene el libro es de que no juzga. Simplemente son cosas que están pasando y lo único que hago yo es reflejarlos, digamos que desde afuera de la burbuja, nada más. Así es, y otra cosa que a ver, ¿qué opinas tú? Siempre tendemos a decir que nuestra época fue mejor. Ándale. Y lo vimos con nuestros abuelos, lo vemos con nuestros papás, pero lo fuerte es cuando tú dices, en mis tiempos, esto no era así. Sí. Y cuando ves allá, empiezas a convivir con personas más jóvenes y que dices, es que esto no era así antes. Lo malo de ahorita es que en mis tiempos es hace 5 o 7 Sí. años, o sea, ya no es hace 20 o 30, como decían otras generaciones, ¿no? Ajá. El ritmo tan acelerado que trae ahora la sociedad nos lleva a eso, a recortar el tema de las generaciones, de ya no hacerlo de 20, 20 y tantos años, sino ahora tal vez de 15, y de que en un lapso muy corto de tiempo haya tantos cambios que si digas, oye, pues hace 5 años que yo iba a la universidad, por ejemplo, apenas empezaban las redes sociales y nos comunicábamos y no sé qué, y ahora es de lo más habitual. Antes, por ejemplo, el tener el teléfono del maestro era así como impensable. Y ahora, de repente, ¿es que onda, profe? ¿Va a haber clase o no? ¿No? Por WhatsApp. Exactamente. Es que sí, y otra cosa que me da mucha risa, que nos tocó realmente esta transición de redes sociales, del internet. Yo recuerdo que en la secundaria, pues, y eso muchos seguramente se identificarán, tenías que esperar a que se conectara el módem con este sonido tan característico en la computadora, pero aparte no podías usar el teléfono mientras tú estabas usando el internet. Entonces era una pelea en casa de, oigan, tengo que hacer una llamada, estoy esperando una llamada, y pues no, porque estoy haciendo la tarea y se está tardando en bajar. Ándale, ese. La rata dentro de la caja. Completamente. Sí, sí es cierto, fíjate. Y eso es algo que las generaciones nuevas, la generación Z, no le hayan, ¿no? No tiene esa experiencia de decir, pues se refieren a este aparato. No. Yo, por ejemplo, te digo que ahora con lo del libro, tengo la oportunidad de ir a platicar a las escuelas secundarias, preparatorias más o menos, y cuando les pones el ejemplo del módem, del disquete, se te quedan viendo así como que, o sea, como de hace cuántos años me estás hablando, ¿no? Pues cuánto tiempo tiene, o sea, 20 años, ¿te gusta? Sí, quizá. O sea, lo mucho. Entonces, imagínate cómo se han acortado las distancias tecnológicas y cómo nos escuchamos tan viejos al decir ese tipo de conceptos. ¿Crees que sea por esta inmediatez con la que vivimos? Porque los años duran exactamente lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que como yo denomino a la sociedad moderna, precisamente es una sociedad insaciable de información, pero carente de tiempo. Todo el tiempo andamos para arriba y para abajo, pero difícilmente decimos al final del día, híjole, es que no me dio tiempo de acabar las cosas, ¿no? Mañana lo hago. Y no me dio tiempo, y no sé qué. Pero todo el tiempo estás ahí checando el teléfono y subiendo y bajando el dedo y redes sociales, información y Wikipedia y bla, bla, bla. Y aún así no te alcanza. Entonces, sí, yo creo que es un ritmo muy acelerado que tiene actualmente la sociedad y por eso es que en teoría la vida se nos va más rápido a pesar de que el tiempo es el mismo. Sí. Oye, Pau Villa, yo tengo 2 hijos y un perrijo, los amo y es nuestro bebé. Ahí está, ya ves. Saludos, Pau. José Galicia, que es nuestro compañero de los viernes, la generación Z ya no sabe qué es el Messenger de Windows. Ándale, es un video. Sí. Es un video, soy tan de viejito eso, ¿verdad? Es que, digo, a mí me tocó y ya siento que estoy hablando de hace muchos años, estas salas de chat donde no sabías con quién estabas hablando. Claro. Y ahora pues creo que lo más cercano pues es WhatsApp, ¿no? Y es un poco más personalizado. Es correcto. Sí, ya hay una interacción entre comillas más personal. Antes agarrabas de chile, mole y pozole, ¿no? Sí, realmente no sabes con quién estabas hablando. Es correcto. Sí. Pero es eso, fíjate, la parte interesante es que puedan interactuar. Hoy para mí es complicado que familias tengan una relación entre sí. Lo vemos mucho cuando vamos a comer a un restaurante. Todos estamos con la joroba y viendo el teléfono, ¿no? Y entonces el chamaco anda por allá en el área de juegos, los papás acá con los memes y el debate y que si no sé qué. Y entonces no hay comunicación en el uno a uno, en el frente a frente. Y lo que trato con el libro es precisamente como de poner conceptos actuales, ¿no? Para algunos el decir trending topic, pues es como muy natural. Pero tú se lo dices a un papá de un millennial y es así como que
ni jota idea de qué estás hablando, ¿no? Y al revés, tú puedes hacer una descripción de un personaje histórico o de alguna avenida o algo así que sea muy típico de esa generación y los chicos de ahora te van a decir, no, pues no sé de qué me estás hablando. Entonces, lo que fomenta el libro es eso, la parte de convivir y de a través de conceptos, a través de descripciones, que te gira un poquito la ardilla y que si no sabes, entonces preguntes a otra generación y ya puedas conocer un poquito más de algo que no te tocó vivir a ti. Podríamos decir que la sociedad moderna es un manual de convivencia de convivencia entre las generaciones. Pues fíjate que pudiera ser, por ejemplo, en el caso de millennials y de generación X, de los papás, pudiera ser una onda así como de nostalgia o de remembranza, ¿no? Por los conceptos, por las historias y por toda esa transición que nos tocó y les tocó vivir. Mientras que para los chavos de la generación Z, yo creo que es puro y mero aprendizaje. Así pudiera definirlo. Es que sí es importante, o bueno, ¿tú qué piensas? Nunca había visto yo una ruptura tan grande entre las generaciones por ese mismo de esta cosa de las referencias, de que los chavos de ahora, me refiero de 20 para abajo, no saben mucho de las cosas que la gente de 30, 40, 50 sí sabe, y que esas personas de 30, 40, 50 cuando tenían 20 sí sabían lo que había habido antes de ellos. Sí, es correcto. Porque digamos que había como ciertas cosas en común, ¿no? Desde los medios de comunicación, la manera de interactuar, el hecho de que tenías que ir a visitar aunque sea regañadientes a la abuela, pero tenías que ir a la casa, y entonces ahí te enterabas de las historias de los viejitos, de las historias de los primos, y ahora no, porque ahora se aíslan unos y los otros empiezan a enviar memes y los otros empiezan a platicar a la sala, y entonces ya no te da ese chance de tener una integración de un concepto entre diferentes generaciones. ¿Cómo crees que termine esta generación millennial en 20, 30 años? Pues mira, yo creo que ahorita el millennial está en el sándwich, a pesar de que se oye así como que, ay, a cada rato los millennials, no sé qué, yo creo que en 5 años ya estamos pelas. Entonces, sí, la verdad es de que sí. Y ya viene la generación Z con todo, digo, ya están empezando a entrar al mundo de los godines, a la parte del emprendimiento, que ahora están fomentando mucho eso, la parte del emprendimiento, y eso va a cargar pues diferentes maneras de convivir y también de ser, ¿no? Antes sí o sí teníamos que ir a una oficina, ahora ya está el home office, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que definitivamente va cambiando el ritmo de vida de la sociedad. Entonces, al millennial yo creo que va a formar parte en muy poquito tiempo, así como que lo echan a la bolsa o al costal, y ya todo va a depender de lo que haga desde el punto de vista de la generación de los Zetas. ¿Qué es de? Del 95, se podría decir al 2014, 2015 más o menos. Entonces, por esta misma inmediatez, iremos a valer. Exactamente. Esta generación fugaz. Es correcto. Oye, Edgar, sí. ¿Dónde la gente puede adquirir este libro, La Sociedad Moderna? Está disponible en librerías, en el sótano, en el péndulo y en el Fondo de Cultura Económica. Y si de repente, precisamente por la inmediatez o la falta de tiempo, si no les cuadra alguna de ellas, pueden adquirirlo en www.jorgescamillah.com y ahí se los enviamos a domicilio sin costo, autografiado, y ya nada más lo único que tienen que hacer es un depósito o transferencia bancaria y estamos hechos. Pues ahí está, Jorge Escamilla H., autor del libro La Sociedad Moderna. Gracias por venir a Indimob. Creo que hace bastante falta que se empiece a documentar esta actualidad, porque tenemos libros de historia y ahí están arrumbados, ¿no? Pero nos falta que se empiece a escribir esa nueva historia, y más que son cuestiones sociales que quizá en algunos años ya va a ser viejo. Exactamente, y sobre todo de una manera divertida. Hay que también cambiar el concepto de que leer es aburrido. Tiene que ser práctico, tiene que ser ágil y tienes que identificarte para que te llame la atención. Así es. Jorge, muchas gracias por venir a Indimob. No se despeguen, seguimos con más de Indimob a través de Radio 13. Sí, antes. Ya cada vez que digo, es que antes no era así.